Bienvenidos a cada uno de ustedes un domingo más donde podemos ver, nos podemos encontrar para abrir la Biblia en esta mañana. Quiero que pueda abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 31. Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 31. Voy a leer solamente 3 versículos para mencionar algunas cosas aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y de los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la lectura que tendríamos para estos momentos, el libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 31. En esta mañana quisiera solamente recordar el capítulo 1 y 2. Pablo identifica la necesidad de un Salvador. En el capítulo 1 y 2, Pablo habla a su audiencia y él menciona que ellos necesitan un Salvador. Habiendo demostrado esa necesidad, entonces comenzó para alinear cómo podemos ser justos delante de Dios, cómo podríamos estar bien delante de Dios. Entonces, encontrando aquí nosotros para creer, hablando del Evangelio, Dios ayuda a quienes, por ejemplo, dicen, hay un dicho que, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese no es un dicho bíblico y en contra del Evangelio, Estos son mensajes que son opuestos al Evangelio de Jesucristo. De hecho, el Evangelio comienza con un entendimiento que somos un desastre y no podemos arreglarnos a nosotros mismos. No hay cantidad de bien en nosotros que pueda ayudar. Ningún ser humano es bueno. Todos los seres humanos somos pecadores. No tenemos en posición de negociar con Dios. No podemos decir, Dios hace esto, yo aquello. Yo haré esto y tú harás aquello. Espiritualmente estamos muertos, necesitados nada más de una resurrección. Necesitamos buenas noticias, hablando del Evangelio. Necesitamos buenas noticias. Nosotros necesitamos saber cómo podemos ser justos delante de Dios. Toda persona ha nacido físicamente bajo la ira de Dios y infectado por el pecado y no puede ver a Dios. Habiendo establecido la necesidad de un Salvador, el capítulo 1, capítulo 2, Pablo comenzó a presentar la certeza del Evangelio. En nuestro pasaje de hoy, Pablo esbozó no menos 4 realidades acerca del Evangelio. Es lo que vamos a ver nosotros en esta oportunidad. Entonces, el título que tendríamos que ponerle a nuestra lección en esta mañana, o a nuestro mensaje, sería el rol del Evangelio, o el propósito del Evangelio, la certeza del Evangelio. Pero vamos a quedarnos con el rol. ¿Qué rol cumple el Evangelio? ¿Qué rol realiza el Evangelio? Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos todos nosotros en esta mañana sería así: ¿qué rol realiza el Evangelio? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros exponemos el Evangelio, ¿qué está realizando? O cuando tú escuchas un mensaje como este, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol? Entonces, el Evangelio son las buenas noticias, hablando de la muerte y resurrección de Jesús, para aquella persona que confía en Él y Él tiene vida eterna. Entonces, el Evangelio habla de las buenas noticias que el hombre, el pecador, necesita escuchar y necesita saber que hay un Evangelio que trae buenas noticias.
En primer lugar, hablando, ¿qué rol realiza el Evangelio? En primer lugar, el Evangelio revela la justicia de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, en realidad revela dos cosas. Revela la justicia de Dios, y también revela el pecado del ser humano. Cuando usted escucha la palabra, tiene la tarea de hacer dos cosas. La Biblia nos habla de la justicia de Dios y también nos habla del pecado del hombre. Revela dos cosas, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Entonces, cuando usted escuche el Evangelio, está exponiendo dos cosas, revelando la justicia de Dios y revelando el pecado del hombre. Entonces, ese es el rol que realiza el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. Ningún ser humano puede ser compatible con Dios porque Dios es justo y no hay mancha en Él y no tiene que ver nada con el pecado. El versículo 21, se lo voy a leer, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pablo lo que está haciendo aquí, está mencionando la justicia de Dios. Se había manifestado por la ley y los profetas desde el Antiguo Testamento. Esta justicia no solamente es en el Nuevo, también es en el Antiguo Testamento. Entonces, la justicia de Dios se manifestó a través de la ley. La ley habla de la justicia y los profetas también hablaron. El versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios. Aquí dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene un propósito de revelar la justicia de Dios. Luego el versículo 23, donde habla, dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí ya está revelando al pecador. Entonces, al escuchar la palabra, escuchar el Evangelio, lo que está haciendo Dios, a través de las buenas nuevas, revelando su justicia y revelando el pecado del ser humano. Por eso que tenemos que escuchar el Evangelio. La santidad de Dios exige perfección. El carácter de Dios es el estándar moral. Toda la gente no ha alcanzado la gloria de Dios. La verdadera justicia no se puede obtener en la obediencia a la ley y no viene de algún lugar dentro de nosotros. Habla de cierta justicia que viene únicamente por la obra de Jesucristo o la fe en Él. Entonces, en primer lugar, el rol del Evangelio que cumple, el mensaje que nosotros anunciamos, el mensaje que nosotros hablamos, este Evangelio, la palabra que anunciamos, revela la justicia de Dios y el pecado del hombre. Número 2. El Evangelio recuerda la gracia de Dios. El Evangelio también afirma, recuerda, anuncia la gracia de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno escucha un mensaje de la Biblia, en realidad lo que está haciendo Dios, mencionando, recordando su gracia. Que usted puede acercarse a Dios a través de su gracia. Y ese es el rol que realiza el Evangelio para las personas. Dios no ha cerrado las puertas a las personas. Dios todavía muestra su gracia, muestra su don, muestra la salvación gratuita. Luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Esa gracia, ese regalo de Dios es gratis. Y eso lo que Pablo le habla a los hermanos de Roma,
que el Evangelio siempre recuerda la gracia de Dios. Cuando abrimos la Biblia, nosotros lo que hacemos es recordar su gracia. Que esa gracia que Dios nos brinda es gratuitamente. Y usted puede acceder a esa gracia confiadamente, sin ningún costo que usted tenga. Entonces, cada vez que el Evangelio se expone, está recordando o recuerda la gracia de Dios. Versículo 26. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en el tiempo su gracia o su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Entonces, Él dice que esa gracia se manifestó a su debido tiempo, a fin de que Él sea justo, Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, su gracia, Dios muestra al ser humano, y aún sigue siendo Él sigue siendo santo, pero muestra su gracia, su favor inmerecido al ser humano, al pecador, y Dios le muestra. Y cada vez que nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos recordando la gracia de Dios que tiene sobre el ser humano. Los creyentes son justificados o declarados como un regalo por la gracia de Dios a través de esa redención. Cristo es nuestro Redentor. Eso es Cristo Jesús. Entonces, aunque somos culpables e injustos delante de Dios, somos declarados justos por medio de esa transferencia de justicia a nuestra cuenta de Jesús. Entonces, a la cuenta de Cristo. Entonces, como Dios nos ha mostrado su gracia, el favor, por el sacrificio que Cristo hizo, usted para ir al cielo, usted para ser perdonado, no le va a costar, porque Dios está extendiendo su gracia a través de Jesucristo. Entonces, ese es el rol que el Evangelio cumple. El Evangelio recuerda la gracia de Dios. La gracia de Dios no se ha cerrado. La gracia de Dios no se ha anulado, sigue siéndolo. Y eso yo quiero invitarle, que el Evangelio recuerda la justicia de Dios, pero también el Evangelio recuerda la gracia de Dios. Número 3. El Evangelio resalta el amor de Dios. El Evangelio también, hermano, hermana, resalta el amor de Dios. Cada vez que usted escuche la palabra, cada vez que usted escuche un canto concerniente a Dios, está revelando su amor. Hasta el día de hoy Dios, de muchas maneras, ha intentado demostrar al ser humano que Dios nos ama a nosotros. Y una de esas verdades es a través del Evangelio. Cada vez que usted escuche las buenas nuevas, en realidad Dios está revelando o resaltando su amor. Sobre la creación, sobre el ser humano, Dios quiere que usted y yo sepamos que Él nos ama. Y no hay otro amor como este. Por eso dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, a través de Jesús, a través de la sangre de su Hijo, el sacrificio, Dios está mostrando su amor a la humanidad. Y aún dice, puso como propiciación, propicio, redimir, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aún Dios todavía, en base a su amor, Él no ha derramado su ira sobre la humanidad. No ha derramado su juicio, porque Él nos ama
y todavía pasa por alto algunas cosas que nosotros hacemos porque Él quiere extender su amor, resalta su amor. Entonces, el evangelio que hablamos nosotros, hablamos del amor de Dios, que Él nos amó, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque Dios nos ama. El evangelio resalta el amor de Dios, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces dice, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Dios sigue siendo justo, pero Él muestra su amor al ser humano y lo hace a través del evangelio. Si usted está escuchando este mensaje en esta mañana, estas palabras, Dios quiere transmitirle a usted a través de su palabra su amor. A través del evangelio, cuando alguien le habla de las buenas nuevas, le habla de Jesús, le habla del perdón, lo que está haciendo Dios es demostrándole amor a usted. Dios es amoroso. La ira de Dios pidió que se pagara por la pena del pecado. Si Dios actuaría a través de su ira y no a través de amor, Él ha pedido la pena del pecado. La muerte expiatoria de Jesús satisfizo la ira de Dios que exigía su justicia por el pecado de la humanidad. Y demostró la justicia de Dios porque Dios pasó por alto los pecados cometidos previamente. Si Dios exigiría justicia y no amor, nosotros ya fuéramos sentenciados o no estuviéramos. Pero el evangelio resalta el amor de Dios. Cada vez que usted escuche de la palabra de Dios, en realidad lo que está haciendo Dios es mostrándole su amor para que usted venga a Él. Número 4, último. El evangelio reanuda la fe en Dios, o inicia la fe en Dios. El propósito del evangelio, de las buenas noticias, es de conectar al hombre a Dios, para que inicie una relación entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. El hombre debe entender que es pecador, pero sin fe no se puede acercar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, hablamos de creer en Dios, hablamos de confiar en Dios. Y esto Pablo les habla a los hermanos de la fe. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 27, 28, 30 y el 31, la palabra fe. Se lo va a leer, dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Los judíos creían que se salvaban por la ley, pero la ley mostraba solamente lo malo. La ley sentenciaba, pero la gracia de Dios es salvadora. Y el medio que se usa es la fe, la confianza. Si usted quiere ser una persona nueva en Cristo, si usted quiere pertenecer y estar bien con Dios, usted tiene que creer al evangelio, a la obra que Cristo hizo. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. El hombre es declarado justo delante de Dios no por sus buenas obras, no por su buen comportamiento, sino porque confía en Dios. 30. Porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. A los de la incircuncisión, a los judíos, y a los no judíos, a todos se justifican de la misma forma.
llegan a tener una relación con Dios de la misma forma, por la fe, por creer, por confiar en Dios. Entonces, el rol del Evangelio que realiza es reanudar esa relación con Dios. Esas son las buenas nuevas, el mensaje de Dios, las buenas nuevas. Que usted empiece una relación con Dios. Tal vez su relación con Dios se ha deteriorado. Tal vez usted nunca ha tenido una relación con Dios, con su Creador. Hoy tal vez se puede reanudar esto a través del Evangelio. El versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos y más mandamientos, nos muestran el pecado, no lo invalidamos, sino que confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, el Evangelio realiza un rol especial. El Evangelio reanuda la fe del ser humano hacia Dios. Si usted no ha puesto su fe en Cristo, usted lo puede hacer ahora. El mensaje del Evangelio es que usted empiece una relación con Dios. La justificación es solo por fe y no depende de ninguna obra de la ley. La jactancia está excluida, ya que la salvación se logra únicamente mediante por la muerte expiatoria de Jesucristo. Si usted en esta mañana quiere estar bien con Dios, usted tiene que reanudar su fe en Él. Cree en Él que le puede salvar. Cree en Él que le puede perdonar. Cree en Él lo que le puede dar una nueva vida. Eso es el Evangelio que Pablo les va a explicar a los hermanos de Roma. Que el Evangelio juega un papel especial. El Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio recuerda la gracia de Dios. El Evangelio resalta el amor de Dios y el Evangelio reanuda la fe en Dios. De esto se trata la Biblia. De esto se trata de Dios. Dios tiene un mensaje para usted, quiere darle vida nueva. Pero para que usted tenga esa vida nueva, el Evangelio tiene que revelar lo malo que está en usted. ¿Qué pecados hay que impiden que usted se acerque a Dios hoy? ¿Qué cosas negativas lo alejan de Dios? Pero hoy sus pecados pueden ser perdonados y usted puede empezar una nueva vida. No importa de lo que usted haya hecho en el pasado. Dios quiere empezar su fe hoy con Él. Reanudar su fe en Dios. ¿Usted quisiera? Ore conmigo en esta mañana. Señor, te doy gracias porque nos permites estar aquí. Tu palabra, el mensaje de las buenas noticias, tu obra, el Evangelio, nos hablan de ti. Nos hablan que eres un Dios justo, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que se puede confiar y depositar nuestra confianza en ti. Hermano, Dios es confiable. Podemos compartir su palabra. Si usted es una persona que todavía no ha creído en Jesús, hoy yo le pido que confíe en Él. Nos acercamos a Él con fe, con confianza, con esperanza. Él no nos traicionará, Él nos dará una nueva vida. Ese es el Evangelio que tenemos que anunciar a toda criatura.
que las personas pueden volver a empezar su fe en Dios. La fe de muchas personas se ha deteriorado. La confianza hacia Dios está rota. Pero hoy nosotros podemos decir, Señor, mi fe empieza de nuevo. Yo confío en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Y todo esto lo pido confiando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, espero que pueda aprovechar esto y sea de bendición para nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Bendiciones a todos.